Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, hay un evento muy importante que ha sido denominado como la tentación de Jesús en el desierto. Esta tentación marca el inicio del ministerio formal de nuestro Señor Jesucristo. Ese ministerio para levantar la obra a la que fue encomendado, para la obra a la que Él fue enviado, que es predicar el Evangelio, sentar las bases de la salvación y salvar en toda la estructura espiritual que Él va presentando. De ahí que esta tentación en el desierto marca un principio. Toda obra tiene un principio, toda estructura, toda construcción tiene un principio, un punto en el que marca una diferencia de un antes y de un después. Antes no hay una construcción o hay una construcción vieja en la que hay que quitar y construir algo nuevo. Pero hay un punto de partida, un punto en donde se establecen los cimientos y para de ahí ir construyendo hasta alcanzar la meta, hasta lograr la finalidad. La tentación de Jesús en el desierto marca ese principio de cimentación y esa estructura espiritual a la que Él fue mandado, a esa obra en la que Él fue enviado, levantar, construir, predicar. En el Evangelio según San Lucas leemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Este es un inicio. Esto va a marcar el inicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Cuando el hombre fue creado en aquel jardín del Edén, Dios lo construyó, Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida a su interior y entonces fue el hombre un ser viviente. Pero este hombre pecó, se separó de la voluntad de Dios, desobedeció a Dios, cayó en el error, en la desobediencia, en la rebeldía y entonces muere. Perdió la gloria de Dios. Y entonces este primer hombre pecó, pero viene nuestro Señor Jesucristo, que en esa muerte en la que fuimos todos sumidos, esa muerte en la que todos nosotros estamos o en este reino de muerte en el que entramos a causa del pecado, a causa de la desobediencia del primer hombre, nuestro Señor Jesucristo muestra una diferencia y es la obediencia. Es obedecer la voluntad de Dios, reconocer a Dios como aquel que tiene autoridad, como aquel que tiene poder sobre la vida y que Dios es el autor de la vida y que es necesario regresar a la presencia de Dios, regresar a esa vida en comunión, en relación con Dios, saliendo de este estado de muerte. Esa es la salvación. Nuestro Señor Jesucristo vino para ser el camino, ser aquel que nos condujera, que nos guiara, que mostrara los pasos para regresar a Dios, regresar al Padre y entonces tener vida eterna. De aquí nuestro Señor Jesucristo va a marcar un parteaguas, el antes. La obra del primer hombre que cayó, que se equivocó y que fue desobediente, desobedeció la voluntad de Dios, desconoció su voluntad, desconoció a Dios y que cayó en esa enemistad con Dios.
Cuando el hombre pecó, fue influenciado, fue movido, enseñado por la serpiente, esa serpiente antigua que también es Satanás y también es el diablo. Fue movido para que se desligara de Dios, para que hubiera una enemistad, una pelea, un pleito. En ese principio, Adán tenía esa comunión con Dios, estaba en esa cobertura, estaba en obediencia, pero Satanás vino para romper esa obediencia, romper esa comunión, romper la fidelidad, el amor, la paz que había con Dios y los separó. Y entonces el hombre cae en el pecado, en este imperio de la muerte, viviendo la enemistad con Dios. Eso muestra la separación, pero nuestro Señor Jesucristo marca un parteaguas, un punto de origen, un punto de inicio para la paz con Dios. Un punto en el que se establece el camino para regresar a Dios, regresar al Padre, regresar a la obediencia, regresar a la fidelidad, reconociendo la voluntad de Dios, sometiéndose a ella para salir de este imperio de la muerte. Y entonces ese punto es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que muestra ese simbolismo de la muerte en el que todos estamos sumergidos, todos estamos sumidos. Y entonces Él emerge de esa muerte. La muerte nos arrastra hacia abajo. La muerte nos mantiene en esas tinieblas, en esa obscuridad, separados de Dios. Y el bautismo viene a unir. Y el bautismo es ese punto en el que se establece el camino, regresar al Padre, regresar a la gracia, regresar a la paz con Dios. Y este punto de partida es lleno del Espíritu Santo. Así como el primer hombre, Dios sopló su aliento de vida y tuvo vida, así también el Espíritu Santo es necesario que nos llene para tener vida. Estamos en este territorio de muerte, bajo estas tinieblas y sombras de muerte, este imperio de la muerte. Solamente cuando el Espíritu Santo nos llena es que podemos tener vida, podemos hacer la diferencia. De menos no se puede. El punto de partida es ser llenos del Espíritu Santo. Nos lo está mostrando nuestro Señor Jesucristo y Él fue lleno del Espíritu Santo, mostrando ese punto de diferencia, lo muerto y lo vivo. Lo que es del polvo de la tierra y de lo que es de lo vivo. Y la diferencia es el Espíritu Santo. Jesús nos está enseñando, como es su costumbre, como fue enviado para enseñarnos, mostrándonos cosas que no sabemos, mostrándonos cosas que nos son útiles y necesarias, cosas que hemos perdido, cosas que debemos de retomar y vivirlas espiritualmente. Porque eso va a hacer la diferencia. En este punto de partida, el Espíritu lo lleva al desierto. Y lo lleva al desierto porque esta es una nueva vida. Para iniciar algo hay que iniciarlo de origen, desde un fundamento. Entonces tiene que haber un punto cero, un punto de partida. No se puede construir sobre lo ya construido. No se puede edificar sobre lo viejo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. No se pone remiendo nuevo en vestido viejo. Y no se echa vino nuevo en odres viejos. Sino que tiene que haber algo nuevo. Si no hay algo nuevo, entonces simplemente es la continuidad de lo viejo.
Y eso es un engaño. Nuestro Señor Jesucristo no vino a engañar, sino a hablar la verdad. El engañador es Satanás. El engañador es el diablo. El que viene a confundir, a meter el error, el que busca separar. Dios es verdadero y la mentira busca separar de la verdad. Y entonces hay un punto de origen, un punto de partida, y lo lleva al desierto porque hay que hacer nuevo todas las cosas. Hay que construir desde el principio. La vida del cristiano aquí nos está enseñando que debe de ser fundada, tiene que ser cambiada totalmente. No puede haber una continuidad de lo viejo, sino que tiene que haber una novedad de vida realmente. Tiene que haber un cambio en la mente, un cambio en el corazón, un cambio en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Realmente haber un cambio para que seamos construidos, para que seamos edificados, formados como una nueva criatura. Ese cambio de muerte a vida. Por ello fue llevado nuestro Señor Jesucristo al desierto. Y el diablo es el que se opone. El diablo es el que no quiere que se regrese a esa comunión, que se regrese a esa relación con Dios. Él quiere mantener la separación. Cualquier intento de edificación, cualquier intento de búsqueda de Dios, cualquier intento de obediencia va a ser confrontada por Satanás, por el diablo. Él quiere mantener la mentira, él quiere mantener la división. Pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo tener esa victoria. Nos muestra cómo es la verdadera relación con Dios, cómo es el verdadero cristiano, cómo es el verdadero hijo de Dios. Y Él pasa por esa tentación. El Padre no es el que lo está tentando. Dios no está tentando a nuestro Señor Jesucristo, sino que es el diablo. Dios no tienta porque no tiene la necesidad de creer o de tener fe. Dios no necesita creer. Es el hombre, somos nosotros los que necesitamos creer y necesitamos tener fe. La necesidad es de nosotros. Aquí nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, nos está mostrando que es el hombre el que debe demostrar su fe. Es el hombre el que necesita mostrar en lo que cree. Mostrarlo, no solamente decirlo, y en el desierto se muestra la fe. En la necesidad se muestra la fe. En todas esas pruebas, en esas condiciones que son adversas de carencia, se muestra la obediencia, se muestra la fidelidad con Dios. Porque es fácil ser fiel y obediente cuando hay abundancia de bienes, cuando se tiene todos los recursos a la disposición y nada falta. Entonces ahí se muestra la obediencia. Es fácil obedecer, es fácil creer, es fácil decir, yo tengo fidelidad, yo amo a Dios y le obedezco cuando hay esa abundancia de bien. Pero cuando todo falta, cuando hay escasez, entonces se muestra la verdadera fe. Recordemos que una luz cuando se enciende es más evidente en medio de la oscuridad. Puede haber una luz encendida a pleno día, a pleno rayo del sol, pero esa luz no se va a distinguir. Puede estar prendida o puede estar apagada, no se va a distinguir del todo.
Pero una luz encendida en la oscuridad muestra evidencias de estar encendida, de realmente emitir ese resplandor, de ser una luz y no confundirse. Así también es la fe. Se muestra en la prueba, en la necesidad, en la carencia. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo no comió, porque Él entendía que tenía que pasar por esa prueba. La prueba no le sorprendió a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él estaba preparado. Y aquí nos está enseñando que el cristiano debe estar preparado para las pruebas, para las adversidades, las carencias, las enfermedades. Tiene que estar preparado para mostrar la fe, para mostrar la firmeza, para mostrar que tiene esa diferencia de los que están muertos, esa diferencia del mundo, esa diferencia del hombre corrupto de pecado que mientras está bien dice buscar a Dios, dice obedecer, pero en la carencia es lo contrario. Las pruebas desenmascaran la hipocresía. Las pruebas desenmascaran la mentira. Y entonces sale a relucir la verdad. Y eso es lo precioso y lo importante de nuestro Señor Jesucristo en esa tentación en el desierto. Él reluce como la verdad. Él reluce como la fidelidad, como la obediencia. Él está reluciente, es fiel, es verdadero, no defrauda. Y esa es una construcción que desde el principio se está edificando con fundamentos de verdad, con fundamentos de fe, con fundamentos de amor, fundamentos de obediencia. Desde el principio está todo ello. No falta. Es una construcción fiel, porque es verdadera desde los cimientos. Y comprobada esa construcción fiel y verdadera en su muerte, en su fidelidad, en la cruz del Calvario, en esa obediencia. Y nos enseña la vida del cristiano que tiene que ser en fidelidad desde un principio, tiene que tener un punto de partida hasta llegar a esa finalidad en obediencia, en fidelidad, en verdad. Y él es tentado por Satanás, por el diablo, es tentado por la mentira. La verdad es tentada por la mentira. Y si la verdad sucumbe ante la mentira, entonces era una verdad disfrazada, una verdad hipócrita, una verdad que no era verdad, sino que cayó ante la mentira, sucumbió a la mentira. Aquel que sucumbe a la mentira no es verdadero. El que es atraído por la concupiscencia, entonces no es verdadero. El que es atraído hacia la desobediencia, hacia la iniquidad, hacia la maldad, entonces no tiene al Espíritu Santo. Entonces no tiene esa plenitud. No ha sido regenerado, no está siendo transformado. No tiene un nuevo nacimiento. Es falto, es carente, es hipócrita. No forma parte de la nueva vida, sino que es evidencia de la vieja vida. Ahí en esa tentación en el desierto, nuestro Señor Jesucristo está mostrando, demostrando, dando evidencias de que Él es la vida, fiel y verdadera. La mentira quiere
derribar la verdad, que esa verdad es hipócrita, es falsa. Pero la verdad se mantiene. Nuestro Señor Jesucristo se mantiene. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, a mantenernos en la verdad, en la fidelidad, a no claudicar, a mantener la obediencia y la fidelidad en medio de la carencia, en medio de las pruebas. Se debe demostrar la relación con Dios. Que volvemos a la voluntad de Dios, que volvemos a la obediencia de Dios. El hombre, el primer Adán, desobedeció, desconoció a Dios, desconoció su palabra. Pero el que ha nacido de nuevo, el que tiene ese nuevo nacimiento, muestra que se aferra a la palabra de Dios y que solamente en la palabra de Dios hay esperanza. Porque todas las cosas terrenales perecen, el sustento del alimento perece, se acaba. Si comemos un pan, nos da fuerza, sí. Nos ayuda a sustentarnos, sí, pero hasta cierto tiempo. Y eso es la vieja vida, el mantenerse vivo en ese cierto tiempo, esforzándonos, enfocándonos en cosas que perecen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces el sustento real y verdadero no está en el alimento que perece, en las cosas perecederas, sino en aquello que permanece. Porque si uno es sustentado por aquello que permanece, entonces su sustento nunca acaba, nunca fenece, nunca termina. El sustento material, el sustento pasajero termina. La palabra de Dios es fiel y verdadera y permanece. Así como nuestro Señor Jesucristo permanece ante la prueba, ante la adversidad, la tentación de la mentira, de la destrucción, de la separación, Jesucristo se mantiene. Así es la palabra de Dios que sustenta. Y si Jesucristo permanece, entonces Él puede sustentarnos. Y aunque venga destrucción, aunque venga hambre, aunque venga enfermedad, Él nos sustenta. Porque lo importante es la vida nueva, la vida eterna. No este cuerpo que perece, no este cuerpo que no va a permanecer, sino aquel que regresa al Padre de la gloria, aquel que regresa a esa comunión, a esa relación con Dios, a su presencia, a sus moradas eternas. Y este cuerpo es espiritual. El nuevo nacimiento nos lleva a despojarnos de la carne, nos lleva a despojarnos de ese viejo hombre. Y el que se ha sustentado es el hombre espiritual, el hombre que busca esa fidelidad, el hombre que se somete a la voluntad de Dios, que regresa a Dios. Jesucristo permanece fiel ante esa tentación, ante las riquezas, ante el poder, ante la soberbia. Y Jesucristo nos muestra que la verdadera obediencia, la fidelidad con Dios, el amor a Dios, no es por lo que se pueda recibir, no es por los beneficios que uno pueda tener, sino es por verdadero amor, verdadera fidelidad. La fidelidad no está condicionada a lo que se pueda recibir, porque si no, no fuera fidelidad. La fidelidad no es por conveniencia. El amor no es por conveniencia. La obediencia no es por conveniencia, sino no es obediencia. La obediencia es obediencia cuando se reconoce a un Señor. La fidelidad es fidelidad cuando se ama, cuando hay un compromiso.
porque la fidelidad no se puede comprar, la obediencia no se debe de comprar, el amor no se puede comprar, la adoración no se puede comprar, no tiene precio. Cuando se compra, entonces ya no es fidelidad, ya no es adoración, ya no es amor. Es falso. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando el amor verdadero que no se compra, no sucumbe ante las riquezas, no sucumbe hacia esa tentación de la vanidad, del orgullo, de lo pasajero, de lo carnal o terrenal, sino es un amor íntegro y fiel, una fidelidad firme. Se está probando el verdadero amor, se está probando la verdadera fidelidad, la verdadera obediencia, la verdadera fe. Y el cristiano debe demostrar esa verdadera fe, no caer ante las tentaciones de este mundo, sino mantener el amor, mostrar un verdadero amor, una verdadera fidelidad, una verdadera adoración. La tentación en el desierto lleva a mostrar la verdadera integridad de un hijo de Dios, de un verdadero adorador, de un verdadero creyente. Y esa tentación lleva a mostrar cuál es la verdadera realidad del creyente ante Dios, cuál es su verdadera posición, porque es la tentación de probar a Dios, de chantajear a Dios, de decirle, tú prometiste esto, tú prometiste aquello, ¿por qué no lo recibo? Es la tentación de probar a Dios. ¿Cuál es la relación del creyente delante de Dios? ¿Cuál es la relación de Jesucristo delante de Dios? ¿Verdaderamente este creyente, verdaderamente este hijo de Dios está bajo la voluntad de Dios? ¿O es el hombre el que impone a Dios su voluntad? El que maneja su palabra a capricho, el que juega con Dios, el que no es fiel y verdadero. Es esa tentación de convertirnos en Satanás tentando a Dios. Es esa tentación de manipular la palabra de Dios y manipular a Dios y manipular los tiempos, manipular las cosas a nuestro favor. Es moldear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es esa tentación. ¿Qué imagen tenemos de Dios y qué imagen presentamos de Dios? ¿Qué testimonio presentamos de Dios? Estamos siendo formados, estamos siendo transformados y esperamos en Dios. Esa es la enseñanza, a no apresurarnos, a no cambiar las cosas a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, sino a someternos, a ser prudentes, a tener ese discernimiento espiritual y saber utilizar la palabra no a nuestra conveniencia, sino a la conveniencia o al beneficio de aquellos que se están perdiendo. Nuestro Señor Jesucristo dice, al Señor tu Dios no tentarás. Esa tentación en el desierto nos lleva a no convertirnos en Satanás, a no formar parte de sus planes, de su traición, sino a mantenernos en la voluntad de Dios, mantenernos en ese cuerpo de Jesucristo, manteniendo la fidelidad, la obediencia, el verdadero amor, la esperanza. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, ahí es formado. Su integridad, su pensamiento, su corazón, sus anhelos, sus deseos son probados en esta tentación en el desierto. Debemos demostrar esa nueva vida, debemos demostrar esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que somos parte de su cuerpo, y mantener esa integridad
espiritual, una fe inquebrantable, un amor fiel y verdadero, una obediencia y una esperanza, guardando nuestro comportamiento, Dios y nosotros. Nosotros estamos caminando al Padre, caminando momento a momento en esa transformación, dejando este imperio de la muerte y acercándonos a esa vida eterna delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios. Todo esto nos enseña a ser verdaderos y a mostrar esa fidelidad. Nos es útil, porque en esta tentación, en el desierto, somos revelados tal y como somos, lo que pensamos, lo que decimos. No fallemos, guardemos un buen testimonio en lo profundo del corazón y en nuestras acciones que son visibles. Dios te ayude, sea lleno del Espíritu Santo para que puedas salir y mostrar ese nuevo nacimiento, esa obra que Dios está edificando en fidelidad y verdad. Dios te ayude y te guíe, te fortalezca, te dé sabiduría. Dios te bendiga.